Bien, y hemos traído hoy precisamente para hablar de este caso al filósofo Javier Sádava, que hace unos días escribió un artículo que lleva unos meses, Recuerdo Vivo, sí, exactamente. Hablaba precisamente sobre este tema. Y queremos abundar un poco en el caso de Andrea con usted, si le parece bien. Entonces, queríamos decir que estos días hemos escuchado la opinión de médicos, políticos, tertulianos, hasta de la propia Iglesia, y echamos en falta la opinión de alguien cuyo principal trabajo es reflexionar sobre la vida, y en fin. Y queríamos preguntarle, en primer lugar, qué opina de este caso, del caso de Andrea. Bueno, antes de nada, a mí me parece que la entrevista no solo ha sido magnífica, sino que parece que cualquier palabra es una palabra de más. Es que han dejado las cosas en su sitio. Y ha habido 2 o 3 aspectos que me parecen centrales. Uno ha colocado, pues no sé, a los que son sensibles ante lo que importa realmente en la vida, bueno, que en la vida y en la muerte, que eso es precisamente el trecho en el que nos situamos, donde hay que colocar el dolor, ¿no? ¿Quién es sensible y quién parece que es muy insensible? Y después ha habido algo que me parece fundamental, y es que lo que han hecho los padres, o lo que querían hacer, y lo han conseguido, es un acto de amor. Y respecto a la pregunta concreta, mira, la finalidad, o una de las finalidades últimas, más importantes de la ética, que es mi profesión, y espero que sea también mi vocación, es no sufrir, o no tener dolor. Voy a tomarlos como sinónimos. Y uno de los fundamentales, más importantes, objetivos de la medicina, que son primas hermanas, las dos, la ética y la medicina, que salen juntas, es no sufrir. Por lo tanto, me parece que cuando uno ve una cosa de este tipo, lo primero que dice es hay que colocar las cosas en su sitio. Y evitar a toda costa el dolor, lo que han hecho precisamente estos padres. Señor Sádava, ¿la experiencia personal a la que usted se refiere en el artículo fue determinante en su actual posición respecto a este asunto? Bueno, voy a contestar como si fuera un político, sí y no. Es decir, bueno, no en el sentido que he pensado siempre lo mismo, o desde hace mucho tiempo. O creo que cualquier coqueteo con el sufrimiento inútil, bueno, pues es un desprecio a lo que es el ser humano grande. Lo he pensado siempre, lo he dicho y lo he escrito. Lo que ocurre es que en lo que me ha pasado en los últimos casi 6 meses, porque cuento los meses, los días y las horas, ¿no? Lo que me ha hecho es reafirmarme. Es decir, si en la cabeza lo tenía, creo yo, claro, sin dogmatismo, pero claro, ahora lo tengo en la cabeza y muy, muy en el corazón. Lo que ha hecho es reafirmarme. Bien, en ese artículo al que hacíamos referencia en El País, Recuerdo Vivo, usted decía que necesitamos despertar y no permanecer dormidos ante la inercia de la tradición, los prejuicios de algunas religiones, la simple indiferencia o el temor a la espada del Código Penal. ¿Es urgente debatir y legislar sobre la muerte digna y la eutanasia? Sí, y yo diría hay 2 partes. Primero, qué no hay que hacer y después qué creo yo que habría que hacer, ¿no? ¿Qué no hay que hacer? Bueno, pues efectivamente, no andar ahí como una pelota de manera inerte o en función de las creencias serán, bueno, respetables, cuando son respetables, por cierto, ¿no? Y, bien, quien crea en aquello que le puede parecer, pues decisivo en su vida. Como quien cree que el sufrimiento le va a hacer más creativo en este mundo, o quien piensa que el sufrimiento le va a dar pues un cielo más alto en el gran cielo. Bueno, es una cuestión suya. Es decir, que primero seamos un poco más libres, tengamos menos ataduras, saquemos las cosas, no sé, de un foro, vamos, coloquémonos encima de la mesa y no estemos siempre tan pegados a algo que se hace porque se hizo. Eso en primer lugar. Y en segundo, ser más valientes, tener mucho más coraje, ser menos cobardes. Últimamente, en los últimos días, en el PSOE, concretamente Pedro Sánchez, ha dicho que van a meter el tema de la eutanasia en su programa electoral. En el 2004 lo dijeron también, y lo metieron. Quedó en una pequeña comisión que desapareció. Bueno, a ver si de verdad conectan con lo que he dicho antes, no porque sea importante yo, sino que creo que es importante lo que se ha dicho y sobre todo los padres, y con probablemente la mayoría del pueblo español. Y menos tiranía de qué va a pasar aquí o allá, o quién manda dentro o fuera de la Iglesia, y al mismo tiempo, y más consecuencia con los principios y con los ideales que tiene que tener quien realmente sea una persona progresista. En Francia, por ejemplo, o en Canadá, la decisión de utilizar o no los sedantes es una decisión exclusiva del enfermo y no depende de los protocolos médicos. A su juicio, aquí en nuestro país, los médicos, incluso a su pesar, ¿tienen más poder de decisión sobre el paciente del que realmente deberían? Bueno, antes de contestar así más a tu pregunta, lo primero es que los médicos y quien sea
siempre tiene una barrera y tiene que chocar, con la que tiene que chocar, que es la voluntad libre del paciente. Que quede claro, ni médico con minúscula ni con mayúscula. Lo que ha pasado en Francia y en Canadá me parece que ha sido un paso bueno, importante, respecto a la sedación. No han dado el paso a la eutanasia, algo casi, o están a medias en Francia. Yo creo que un modelo mucho más importante es el de Bélgica y el de Bélgica y el de Holanda, de los Países Bajos. En Holanda lo están haciendo además, yo creo que con unos controles muy rigurosos y además, bueno, que no sería muy largo explicarlos, pero en donde lo que se está teniendo en cuenta es lo que decíamos antes, los dos aspectos, libertad por una parte, no imposición por otra, no sufrimiento por otra, y al mismo tiempo fiscalizar también para que no se hagan cosas que no tenemos que hacer. Y cuidado, y tener un concepto claro de lo que es la eutanasia. La eutanasia no es el AT4 de Hitler, la eutanasia no es matar a nadie, al revés. La eutanasia es un acto de amor, como decía esta señora, y no tiene nada que ver con la muerte por piedad de aquel loco bárbaro que era Hitler o cualquier otro que pudiera venir, que afortunadamente parece que no lo tenemos muy cerca. Bueno, y para este debate, entrando en su terreno de la filosofía, ¿cómo es de importante entender que la muerte es una parte fundamental de la vida? Bueno, decía el clásico que uno cuando nace, nace con su sombra, que es la muerte, ¿no? La muerte es nuestro gemelo. Nosotros tenemos un tiempo pues, que es justo el que nos da el nacimiento, que por cierto nadie nos ha pedido permiso para venir aquí, cosa difícil por otro lado, ¿no? No sabemos muy bien por qué, porque hay que pedir permiso para marcharse, ¿no? Y la muerte de tal manera forma parte de nosotros que hay que romper con esa falsa imagen de que aquí está la vida, aquí está la muerte. Como he dicho antes, dentro está, y eso se ve sobre todo en la antesala de la muerte, cuando el dolor o sufrimiento se ponen de manifiesto de una manera especial, ¿no? Y respecto a eso, yo lo que puedo decir, bueno, podría decir más cosas, pero el tiempo apremia, y más en estos casos, vita non, bueno, no lo voy a decir en latín porque no es el caso, ¿no? Bueno, no es el caso. Lo coges perfectamente. Bueno, pero como yo... En la intimidad. Sí. Bueno, en la intimidad. Bueno, pues yo íntimamente digo que la vida, como decía Séneca, no larga, sino buena. Y otra, que esta no la decía Séneca, y que a esta no hay que decirla en la intimidad, y es que lo único que interesa respecto a mi propia muerte y a la de cualquiera de la muerte de los mortales no es más que no sufra. Pues muchísimas gracias, señor Sadaba, por estar esta noche aquí con nosotros y ayudarnos a reflexionar sobre un tema tan importante como este. Buenas noches.